¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en el canal y vamos a hacer un pequeño experimento. Voy a demostrarte con una de las historias más conocidas del mundo, el Arca de Noé. Cómo la gente está muy cerrada de mente con esto. Y gran parte de la gente cristiana, por ejemplo, que son religiosos, creen de que Noé es único, que es de la Biblia, que es la única persona, no hay otros. Y la historia bíblica es la única historia bíblica porque todo esto lo aprendieron desde pequeños, en la escuela, de sus padres, el domingo, el sábado, cursos bíblicos, ¿no? Prácticamente. En esos cursos bíblicos, ellos aprendieron desde pequeños de que, bueno, esto es el arca de Noé. El arca de Noé en la Biblia dice de que salvó el mundo de la extinción porque Dios le dio el arca y salvaguardó el ADN de los animales, tal y cual, ¿no? Y los seres humanos. Bien. Pero vamos a explicar algo tremendo. En la historia de la humanidad, de las humanidades, existieron varios cientos de Noé. Así es, varios cientos. Veréis, la mismísima Biblia, y aquí es donde la gente ya muy cerrada de mente dice, "Buah, ya está, eres un, ¿cómo diríamos? Un pecador, o estás pecando, Dios mío, no puedes hablar contra la Biblia porque la Biblia es completamente santa", ¿no? O sea, la gente que está muy adoctrinada. La Biblia misma no fue la primera fuente que habló de esto. La descripción de los diluvios, importante, llegó a través de textos babilónicos. Y Babilonia la obtuvo de los textos sumerios. Y los sumerios la obtuvieron de los protosumerios. Importante. En las tablillas de arcilla sumerias, por ejemplo, se habla claramente de los que conservan las semillas de los animales. Pero es que el tema se hace más profundo. Sí, más profundo. Veréis, en la actualidad los etnógrafos de todo el mundo descubrieron y conocen más de 200 leyendas y mitos diferentes de tribus que nunca vieron una Biblia y pueblos sobre el diluvio universal. Sí esto es muy importante, gente. Cuando la gente entiende esto, de que lo que tú aprendes desde pequeño, tu religión, tu pequeño cubo de conocimiento de tu religión es nada, es una pequeña porción pequeñísima de lo que realmente pasa en este mundo. La religión es una forma de control, una vez más, ¿no? Bien, el conocido etnógrafo inglés James J. Fraser sentó las bases para esta recopilación de pruebas impresionantes. Su libro La Rama Dorada, originalmente 8 volúmenes, es una excelente guía para enseñar los conceptos básicos de la etnografía y la paleontología. Por ejemplo, según las leyendas de la tribu Kamar en la India, tribu Kamare, remoto que nunca vio una Biblia. En la India, una madre y un padre lograron esconder a su hijo y a su hija en una gran plataforma con un enorme hueco. Además, los abastecieron de comida durante 12 años. Cuando pasaron los 12 años, las aguas que inundaron la región descendieron, y el Dios celestial bajó a la tierra y escuchó la conversación de las personas en un bloque de madera, sobre un bloque de madera, el arca de Noé, ¿no? Luego abrió la plataforma e hizo que el hermano y la hermana se casaran. También, igual que pasó con Noé, los hijos y las hijas se casaron y formaron una vez más la civilización. Es que pasó lo mismo, ¿no? Bien, ellos atendieron a la petición de Dios y poblaron el mundo. Importante, ¿eh? Bien, vamos con más. En el archipiélago malayo, solo una mujer sobrevivió a la inundación, solo una mujer. En su dolor se vio obligada a caminar entre los cadáveres de los hombres a llorar su destino. Al mismo tiempo, la mujer recogió piedras y con ellas intentó matar un pájaro o un pez para poder comer. Al fallar por accidente, en lugar de un pez, cayó sobre el cuerpo de un hombre muerto. Y entonces, es que es muy fuerte.
Y entonces ocurrió un milagro, el hombre volvió a la vida. Entonces la mujer comenzó a arrojar piedras sobre los cuerpos de los humanos que yacían en la isla, y todos volvieron a la vida después de esa gran inundación, y sus descendientes se asentaron sobre la tierra. Tremendo. O sea, una leyenda, pues, como puede ser un poco extremista, pero es lo mismo. Fue un diluvio universal, todo se cubrió por agua, hubo un único o muy pocos sobrevivientes y después, pues, se volvieron a multiplicar. En América del Sur, los indios de Orinco cuentan que después del diluvio había un hombre y una mujer. Estaban muy tristes en su soledad y sin saber qué hacer consigo mismos, comenzaron a arrojar sobre sus cabezas las semillas de ciertas palmeras. Si un hombre arrojaba una semilla, de esta semilla nacía un hombre. Si la arrojaba una mujer, aparecía una mujer. Así el mundo se volvió a repoblar. Existen cientos de leyendas de este tipo. Todas las leyendas, obviamente, algunas son un poco más fantásticas, como te puedes imaginar, pero todas tienen un inicio que es el diluvio. Después del diluvio quedan muy pocas personas, muy pocos sobrevivientes en el mundo. Y estos sobrevivientes, pues, como que o hacen cosas raras, o se multiplican, o se casan, o escuchan a Dios, o Dios vuelve, o Dios les habla, y después, pues, se multiplican y pum, ya tenemos la tierra repoblada. También, por ejemplo, en los pueblos de la Rusia moderna, una mitología muy similar. Los habitantes de la región de Kamchatal se enteraron del inminente cataclismo acuático por algunas señales que ellos mismos conocían. Como no querían morirse, construyeron balsas con árboles enormes, gigantes. Se abastecieron de comida y también de enormes anclas de piedra. La información sobre las anclas aparece en una de cada 3 leyendas sobre inundaciones muy interesantes. Como resultado, cuando el agua comenzó a rugir, los habitantes de Kamchatal echaron anclas, impidiendo así que el agua arrastrara sus balsas hacia el océano. Esperaron el momento en el que el agua desviara la corriente hacia las montañas, y entonces levantaron las anclas. Así llegaron a las cimas de las montañas y se salvaron. Muy fuerte. Seguimos. En Siberia, los Kukchi o Evenki, Nenets y otros pueblos de la Siberia, que son autóctonos, o sea, pueblos locales autóctonos de la Siberia, la región muy montañosa de Rusia, incluidos también, por ejemplo, esquimales de América del Norte, cuentan cómo lograron escapar y salvar a sus familias gracias a que tenían kayaks. Muy importante, embarcaciones en las que siempre tenían a mano aparejos de pesca para pescar y cazar focas. Cuando subió el agua a niveles brutales, se subieron a los botes, nadaron y pescaron y capturaron focas para sobrevivir. Así sobrevivimos, dijeron en sus leyendas. Otra leyenda también muy interesante, una leyenda de los arios, también muy poco conocida. Después de que ocurrió el diluvio, este hombre se sintió muy afligido, estaba solo y después de que las aguas bajasen, se fue a la orilla de un río y decidió, pues utilizando ciertos restos de las olas de madera, de paja, formar el cuerpo de su antigua esposa, antigua mujer, con los mismos rasgos. Al besar este muñeco, de repente la mujer volvió a la vida y ¡pum! Ya tuvieron la pareja, se multiplicaron y ya tenemos, pues una vez más, el mito, la leyenda se cumple. El mismo concepto, reseteo, inundación, pocos sobrevivientes, multiplicación. Constantemente se repite la misma historia. Pero también esto es muy interesante porque en otras leyendas pues dan un poco más de detalle, un poco más de información. Por ejemplo, en leyendas arias dicen de que se desconoce realmente el porqué, pero los dioses antiguos decidieron causar el diluvio para destrozar literalmente todo rastro de la tecnología de la humanidad de ese tiempo. Los dioses destruyeron enormes palacios y templos para destruir sus logros técnicos para que no cayeran en manos de la humanidad joven que no está dispuesta a deshacerse de ello.
Muy fuerte. La Biblia y algunas otras fuentes también citan los actos pecaminosos de los seres humanos como causa de lo que sería el diluvio en la tierra. Las leyendas sumerias indican directamente la naturaleza cíclica de este cataclismo. La naturaleza cíclica no fue por los pecados, sino que fue por el sistema cíclico que tuvo que ocurrir de una forma cíclica en el mundo. En función de la precisión cíclica del eje de lo que sería de la Tierra misma y lo que sería el sistema de la Tierra mediante sus temporadas. Muy interesante. ¿Qué más? Pues bien, pues aquí podéis ver. También literalmente tengo otro ejemplo más. Esto es muy interesante. En lo que sería las leyendas, las Vedas también. Las Vedas, el Mahabharata, también hablan de un mismo evento similar de reseteo en el cual quedaron muy pocos sobrevivientes y fueron personas de ojos de ojos azules y de cabello rubio y con barba. Muy interesante, increíble. Los descendientes los que quedaron, los sobrevivientes de este gran reseteo. Bien, pues como puedes ver, varias interesantes historias que hablan del mismo evento. Noé en la Biblia es nada más ni nada menos que una historia más, un cuento más o una leyenda más de un diluvio universal que no se sabe exactamente cuál fue la razón principal, cuál fue el motivo principal, porque en la Biblia, como todos sabéis, la Biblia constantemente acusa a la gente de que son pecadores, el pecado esto, pecado otro, o sea, constantemente la Biblia machaca a la gente de que son pecaminosos y por este motivo reciben la ira de Dios. O sea, la ira de Dios es justificada porque según Dios en el Antiguo Testamento, la gente es muy mala gente y reciben la ira de Dios. En otras culturas en las cuales el pecado como concepto no está tan desarrollado, ocurre por un proceso cíclico que no se puede evitar, que ocurre porque tiene que ocurrir y la gente sobrevive y los sobrevivientes pues se vuelven a multiplicar en el mundo. Para que entiendas de que cuando tú lees o naces o vives en una cultura, ¿no? En un grupo religioso, da igual el que sea, puede que sea cristiano, puede que sea árabe, puede que sea hindú, puede que sea chino. Muy importante, recuerda, lo que tú aprendiste es únicamente una pequeña parte muy cerrada de un contexto mucho más grande, de historias, leyendas que fueron replicadas, copiadas y reescritas en documentos como podría ser la Biblia, que es nada más y nada menos que un recuento de lo que ya pasó antes en la historia, y en la Biblia pues lo pusieron obviamente cambiando del contexto, justificando la extinción mediante los pecados de la humanidad, importante, y así pues consiguieron manipular a la gente y crear miedo, muy simple, muy claro. Y así es como manipulas una sociedad. Muy interesante, muy simple. Ya sé de que mucha gente me dirá, AlphaMind, pero eso no puede ser porque la Biblia es el único documento real, verídico de este mundo. También, muy falso. La Biblia es un documento entre muchos documentos, obviamente, que sí que contienen ciertas verdades, pero también que contienen historias que fueron ya escritas, descritas y también recontadas de una forma u otra en documentos o tablillas antes de la Biblia, con miles de años de antelación, para que entiendas. Bien, pues gente, nada más. Nos veremos como siempre en los siguientes vídeos. Hasta pronto.